no se me duerman, sigan tomando apuntes, porque esto es una papa, es un regalo de Navidad, la evaluación de hoy, la hicimos con Marianela y pónganla abajo del arbolito porque más fácil no se pudo hacer este año. Así que con los apuntes de ahora ya está, ya la tienen. Bueno, vamos a reanudar grabación, vamos a empezar a ver un tema que es bienestar animal y regulación de la temperatura corporal, y por último vemos aparato digestivo. Les va a venir bien como repasito de la parte de digestión enzimática del bovino. Es muy parecido a lo que ocurre en el cerdo. Esperen un segundito. Bien. Reanudar grabación. Compartir pantalla. Acá. Bueno, vamos a empezar entonces ahora estos dos temas, regulación de la temperatura y bienestar animal. Fíjense, ya es una diferencia en sí misma porque no hemos hablado puntualmente de la regulación de la temperatura en el caso de los bovinos. Entonces ya esto es una particularidad. Bueno, algo tendrá el cerdo con la regulación de la temperatura que lo hace un tema de estudio aparte en lo que es la fisiología. Con lo cual vamos a iniciar primero diciendo que las razas de cerdos, las más lejanas en el tiempo, digamos, las más viejas respecto de las razas actuales, eran originariamente más rústicas ante el estrés calórico, el efecto de la selección genética sobre las nuevas razas con aptitud de carne, fueron en detrimento muchas veces de, por ejemplo, el manto piloso, como ven ahí en esa foto, con lo cual nos plantea un desafío en los sistemas de producción porque las razas nuevas tienen una mayor sensibilidad al estrés calórico, sobre todo en los descensos bruscos de temperatura y cuando la amplitud térmica, es decir, las diferencias a lo largo del día entre la temperatura mínima y la máxima son mayores a 5 grados, son donde se ven los efectos más perjudiciales a nivel de la producción. ¿Qué significa que el cerdo es un animal homeotermo? Significa que es una especie que puede mantener la temperatura de su cuerpo de manera constante a pesar de las variaciones térmicas del medio exterior. Para esto, los mecanismos que se ponen en juego para mantener esa temperatura interna estable, como ustedes ven en esa línea de color crema que se ve en el medio de la pantalla, los mecanismos son complejos, ya que tiene que haber recursos de adaptación tanto para el estrés por frío como para el estrés por altas temperaturas. La regulación de la temperatura en los cerdos se lleva a cabo a través de un centro de termorregulación ubicado en el hipotálamo, en el sistema nervioso central. Es un centro termostático que recibe a través de receptores periféricos que están ubicados fundamentalmente en la piel, señales, nuevamente repetimos el concepto de señales sensitivas aferentes que van a llevar esta señal sensitiva al centro termorregulador, en el cual, dependiendo de la situación, sea de hipertermia o de hipotermia, se van a emitir una respuesta eferente como mecanismo de compensación
para poder actuar y adaptarse frente a la situación en la cual esté presente el animal. Puede haber variaciones en la temperatura cutánea, y esto lo vamos a mencionar más adelante con los mecanismos que se llevan a cabo a nivel de la circulación de la sangre a nivel cutáneo, pero lo que no puede haber es variación de la temperatura de manera brusca en la temperatura interna del animal, la temperatura que tiene la sangre, ¿sí? La sangre es un líquido corporal que es inherente y común a todos los otros tejidos y a todos los otros órganos del animal, con lo cual variaciones bruscas en la temperatura de la sangre van a repercutir a nivel de todos los tejidos, no solo dañando los hemocomponentes, ¿sí? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, sino que si no hay regulación de la temperatura y hay variaciones importantes de la temperatura de la sangre, el animal va a ser una falla multiorgánica y se va a morir. Esto es así. Y para que esto no ocurra, para que no haya variación de la temperatura, tiene que haber mecanismos de autorregulación que son los que vamos a nombrar ahora. Si el medio externo es un medio frío, el animal tiene que generar mecanismos de termogénesis, quiere decir que hay que generar calor en el animal, ¿sí? ¿Cómo se genera calor? De manera directa, aumentando la actividad muscular. Por ejemplo, hay un reflejo, es un reflejo neurológico, otra vez volvemos a mechar algo de la parte de nervioso que no se llegó a ver este año bien en profundidad. Cuando uno tiene frío, y esto uno lo puede razonar también con lo que ocurre en las personas, la vía aferente a través de los nervios sensitivos que llegan hasta el hipotálamo, llevan una señal de sensación de frío. Y lo que ocurre como respuesta eferente es un aumento de la actividad muscular que nosotros llamamos escalofrío. O sea, cuando uno tiene frío, el animal tiene frío, uno vulgarmente dice, está temblando como una hoja. Bueno, este aumento de la actividad muscular, el animal lo hace como mecanismo de defensa para poder, a través de la actividad muscular, elevar su temperatura. A la misma vez, otro de los arcos reflejos que tiene la termorregulación frente a una situación de frío tiene que ver con el incremento de las reacciones metabólicas. Cuando hace frío, llega por la vía aferente a través de los nervios sensitivos al hipotálamo la señal de que hace frío, y el hipotálamo libera un factor deliberador de tirotrofina que se produce en hipotálamo. Este estimula a la hipófisis, este cuentito se lo tienen que acordar de la parte de endocrino. En hipófisis se libera la TSH y la TSH estimula en la tiroides a la liberación de las hormonas tiroides. Ustedes recuerdan que las hormonas tiroides son hormonas del metabolismo, entonces de manera directa, al aumentar el metabolismo y las reacciones metabólicas, recuerden que uno de los productos de las reacciones metabólicas era el calor, y de esta manera se produce un aumento en la temperatura corporal. Y por otro lado, también tenemos las formas indirectas de ganar calor, que tienen que ver con la ganancia de calor por parte del medio ambiente. Esto es, ustedes cuando ven animales que están en situaciones de precariedad y de estrés térmico, y en un lugar que hace frío, van a ver que se agrupan para justamente por contacto poder tener el calor del otro, ¿sí? Lo mismo cuando los animales por ahí se echan en un momento donde el ambiente está frío, van a ver que se acurrucan y tratan de tener la menor cantidad de superficie corporal en contacto con el suelo para evitar la disipación del calor, ¿sí? A diferencia de cuando hace mucho calor, que el animal se explaya sobre el piso para justamente lo contrario, aumentar su superficie de contacto y disipar el calor. Cuando hace frío, el animal se trata de acurrucar sobre su propio eje y tratar de tener el menor contacto de su superficie corporal contra una superficie que puede estar fría. A la misma vez hay otros mecanismos, como por ejemplo la vasoconstricción periférica, o sea, se produce una vasoconstricción de los vasos sanguíneos a nivel de piel para evitar la disipación de calor por
por radiación, ¿sí? A través de los vasos sanguíneos, evitando que estén los vasos dilatados, se contraen y de esta manera se evita la pérdida de temperatura. ¿Qué ocurre cuando el animal está con un estrés calórico en un ambiente donde hace calor? ¿Sí? Donde hace calor, el animal tiene que generar mecanismos de pérdida de temperatura. Esto se llama termolisis, ¿sí? El animal va a utilizar diferentes medios físicos para eliminar el calor, como la convección, por ejemplo, al ser rodeado por una corriente de aire que va a transmitir el calor a esa corriente de aire que lo está rodeando, a través de la conducción contra objetos, por ejemplo, el piso, a través de la radiación de calor por parte de la piel y a través de la evaporación de agua que se puede dar a nivel pulmonar. Por eso los animales puede uno verlos con una respiración más entrecortada y más rápida para hiperventilar y eliminar calor a través de la respiración, y por una evaporación de agua a nivel cutáneo, que es evaporación de agua y no es sudor, ¿sí? Los cerdos no sudan, no tienen glándulas sudoríparas, así que no es que hay sudoración, sino que hay evaporación de agua. Esto es lo mismo que recién hablamos. Bien, ¿cuál es la temperatura de confort de un cerdo? Varía entre 15 y 23 grados dependiendo de la categoría. Los lechones de recría y de engorde tienen una temperatura de confort cercana a los 20 grados, mientras que los reproductores necesitan un poco menos de temperatura para poder llevar a cabo sus funciones reproductivas, alrededor de 15 grados. Bien, ¿qué ocurre con el lechón? ¿Sí? ¿Por qué nosotros estamos hablando en anatomía comparada de cerdos de la regulación de la temperatura? Porque el lechón representa una categoría de alta susceptibilidad, no solo inmunológica, como hablamos hace un rato, sino también a nivel de lo que es la temperatura. Los recién nacidos tienen muy bajas defensas, nacen sin pelo, la piel está húmeda porque estuvo en contacto con los líquidos del parto, y hay escasas reservas grasas, ¿sí? La reserva grasa, la generación de grasa subcutánea funciona como un aislante y es un mecanismo de defensa que tienen los animales adultos que pueden generar grasa después de haber generado hueso y después de haber generado músculo. Un lechón tiene una escasa cantidad de reserva grasa, entonces lo hace más susceptible al estrés calórico. Durante las primeras horas de vida, la temperatura de un lechón baja muchísimo, y luego de la primer tetada, del primer consumo de calostro, empieza a recuperar temperatura. Para esto es muy importante en el asesoramiento de ustedes como agrónomos, cuando se trata de sistemas de producción intensivos o semi-intensivos y también extensivos, donde los sistemas a campo tienen parideras por ahí más rústicas, pero tienen parideras al fin, de hacer una buena paridera, un buen reparo, una buena cama que aísle a los lechones del piso para darle la mayor sensación de confort tanto a la madre como a esos lechones que necesitamos que no se nos mueran por ningún motivo, ni por aplastamientos, ni por problemas de falta de toma de calostro, ni por problemas de estrés calórico. Nuevamente repasando, la cerda no transpira. Es un mecanismo de defensa el espesor de la grasa subcutánea, además de que el espesor de la grasa subcutánea tiene otros factores productivos importantes y deseados que ustedes después verán en producción de cerdo, y tiene un gran porcentaje de la disipación del calor a través de la respiración. La temperatura crítica de confort para la cerda es de 23 grados. Por cada grado centígrado que se suba de estos 23 grados, el animal va a comer menos, ¿sí? Que se acuerden o no se acuerden cuánto come en promedio menos un cerdo cuando está sometido a un estrés calórico por aumento de la temperatura ambiental, no es tan importante. Sí saber ¿por qué es importante cuidar del estrés calórico al animal? Porque si el animal come menos, evidentemente esto va a traer consecuencias que van a ser productivas y van a alterar nuestros índices de producción. El animal que come menos baja de peso, ¿sí? O sea, tiene que remover reservas, se consumen sus reservas energéticas, disminuye el peso y empiezan a haber desarreglos hormonales. Ustedes recuerden cuando vimos
la fisiología de la reproducción de la vaca, siempre mencionamos que la función reproductiva es una función de lujo. O sea, si la hembra, sea vaca o sea cerda, no está con todo un equilibrio homeostático normal, la cerda lo primero que va a hacer es neutralizar su función reproductiva, porque si la cerda no está bien nutrida, entonces no va a poder nutrir a la cría, y esto es un mecanismo de defensa para preservar la especie. Entonces, la hembra que está sometida a un gran estrés calórico va a aumentar el periodo de anestro post-destete. Parece difícil, pero ustedes esto ya lo saben, luego del destete de una hembra, recuerden que en la cerda era a los 28 o 30 días después del parto, hay un periodo de anestro fisiológico hasta que el eje hormonal se reactiva, y en una hembra que está sometida a un estrés calórico, este anestro, o sea, esta falta de ciclo, va a aumentar. Entonces, aumenta el anestro postdestete, disminuyen los celos, y si disminuyen los celos, la cerda no va a poder ser preñada, y si es preñada, podemos tener un aumento de pérdidas de lechones por abortos o una reducción de la cantidad de partos por presencia de cerdas vacías, o sea, cerdas que por ahí fueron servidas pero no fueron preñadas. Al igual que un aumento en el incremento de lechones nacidos muertos, de lechones nacidos momificados, o sea, alterados, ya el lechón muerto y momificado antes de ser parido, y un aumento en el intervalo entre el destete y el servicio, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que hablamos al principio. Si yo tengo un anestro posparto muy largo, voy a tardar mucho entre que se desteta y se alza y se sirve. Y todos los tiempos, después lo van a ver con muchísima profundidad en producción de cerdos, el criadero de cerdos intensivo es un reloj. Entonces, no podemos darnos el lujo de que haya problemas por algo que se puede solucionar fácilmente con medidas de manejo adecuadas, por el estrés calórico, tener problemas reproductivos de este tipo. En el macho todavía la cuestión es peor, porque como vieron ustedes, la localización topográfica de los testículos y el escroto está bien en esta zona perineal, donde el sol le da directo al escroto y al testículo. Entonces, la temperatura, cuando sube mucho, hay una disminución de la libido, disminución del deseo sexual, el padrillo trabaja peor en situación de estrés calórico, y lo que es peor, el padrillo cuando tiene un estrés calórico no es solo en el momento el daño, ¿sí? No es solo en el momento que va a estar fatigado, que no va a poder trabajar bien con la cerda, que no va a poder generar el salto y la cópula y el eyaculado adecuadamente, sino que además ese aumento en la temperatura va a producir una reducción de la calidad espermática que se prolonga ese efecto de 4 a 6 semanas. Entonces, ustedes no es que tienen que acordarse tanto de los números, pero sí saber y poder fundamentar, bueno, si este animal está en estas condiciones y hay que hacer un sistema de ventilación, por ejemplo, lo tenemos que fundamentar, porque no podemos permitirnos tener padrillos que por ahí generen plasma seminal, pero con una concentración espermática de mala calidad que permita que las hembras, cuando reciban el servicio, por ejemplo, no queden preñadas y se nos alteren nuestros parámetros reproductivos. Esto lo van a ver muy bien cuando vean la parte de producción de cerdos. Ahora vamos a continuar, ya que estamos hablando de la temperatura. Todo tiene un correlato productivo, pero en realidad también uno está pensando, más allá de la producción, en que ese animal que va a cumplir un ciclo como reproductor o como un animal de engorde, mientras ese animal está en el sistema, nosotros tenemos que considerar un concepto que, gracias a Dios, hace unos años se empezó a incorporar y cada vez más en los sistemas productivos, que es el bienestar animal, ¿sí? O sea, ya hablamos un montón de lo que es temperatura, ahora vamos a hablar de algunos otros factores que tienen que ver con el bienestar animal. El bienestar animal nos habla de un estado mental y físico de un animal que está en armonía con su medio que lo rodea, con su entorno.
Hay 5 libertades a nivel mundial, esto es un consenso, que definen que un animal está en bienestar animal. Un animal se encuentra, cualquier animal, un perro, un conejo, un cerdo, un toro o un caballo, están en bienestar animal los animales que no tienen hambre, que no tienen sed, que no tienen ningún tipo de disconfort, que están libres de dolores, de daños o de enfermedades, que pueden expresar su normal comportamiento, aunque sean animales que están circunscritos a sistemas de producción intensivos, que puedan tener un lugar donde poder desarrollar su comportamiento natural y que están libres de situaciones de miedo o de angustia. Hay criterios de bienestar animal asociados, por ejemplo, a la alimentación, lo que acabamos de decir, que no tenga hambre o que no tenga sed de manera prolongada. Y esto parece una pavada, pero si ustedes no tienen un buen registro de su sistema de expendio del alimento en el criadero o de cómo se da el agua a los animales, y bueno, un animal que con este calor de un día como hoy no puede estar 10 horas sin tomar agua, ¿sí? Entonces son cosas que uno las tiene que mirar muy de cerca. El alojamiento, el confort en los periodos de descanso, el confort térmico y tener facilidad de movimientos. Como dije antes, aunque sean situaciones de producción bastante artificiales, las más intensivas, no les digo un animal que está en un sistema extensivo en un campo, ese es el que mejor confort tiene, porque es lo más natural. Sin embargo, los animales que se crían de manera intensiva tienen que tener lugares donde se puedan mover, donde pueda ir a comer, donde pueda hacer su materia fecal y su orina, donde pueda descansar. Es muy importante tener este criterio del buen alojamiento. El buen estado sanitario, es decir, que los animales no tengan heridas o no tengan enfermedades, y si las tienen, que sean atendidas, ¿sí? Y esto que es importante, la ausencia del dolor inducido por procesos de manejo. Y acá ustedes como profesionales, como agrónomos que están a muy poquito tiempo de ser, tienen que tener el criterio profesional de explicar en los momentos que sea necesario cómo hay que trabajar con los animales a fin de que el animal tenga un buen estado general y que no se lo lastime. Recuerden que esto ya lo hemos nombrado, cuando el animal, en el caso de los bovinos, de las hembras en el campo, cómo había que arrearlas, esto repercutía negativamente si el animal se estresaba, por ejemplo, por presencia de perros, de patadas, de gritos, de varazos, repercute negativamente a nivel de la liberación de la oxitocina y la bajada de la leche. Esto en los cerdos es lo mismo, tiene que haber protocolos que contemplen el bienestar animal para cuando se trabaja con los animales. Y si no los hay que tomarse el trabajo y explicar por qué hay que considerar esto. Y después que los animales tengan conductas apropiadas propias del animal, o sea, que pueda expresar sus conductas sociales, que tenga una buena relación operario-animal y que el animal no tenga miedo, ¿sí? Uno tiene que evaluar ciertos parámetros que uno puede ver en un lugar cuando va a trabajar, cuando hace un diagnóstico general de la situación. Y esto uno sabe, cuando un animal tiene miedo te das cuenta, ¿sí? En los gestos, en la postura del animal, si el animal está en un lugar, como habíamos visto una foto de una paridera con un piso antideslizante, o si no hay ningún piso antideslizante en un sistema intensivo de crianza donde se lava mucho, se manguerea mucho, y si no hay pisos que eviten los resbalones, el animal se puede caer, se puede lastimar. Y también hay un dato frío que ustedes pueden pedir en el criadero cuando ingresan como asesores a trabajar, que es la mortalidad. ¿Sí? Siempre hay una tasa de mortalidad, es decir, los muertos sobre el total de susceptibles, que es aceptable para un sistema de producción, pero cuando ese valor se nos dispara, tenemos que pensar si no hay algún problema a nivel de estos parámetros de bienestar animal. Valoración del miedo, entonces se define como un estado emocional inducido por una amenaza, ¿sí? O asociado a una amenaza potencial. Fíjense, por ejemplo, esta foto, cómo se desembarca a los animales.
el animal está bajando por esa rampa que inclusive se ve está separada del piso del camión, no sabe dónde está yendo el animal, no sabe qué es lo que van a hacer. Fíjense cómo el animal, o sea, la sensación que tiene el animal, la postura que tiene el animal de no saber a dónde va a caer, ¿sí? Porque el animal ese se va a caer, evidentemente no hay nadie que lo esté esperando, ni mucho menos. Bueno, valoración de los resbalones y de las caídas, es una causa directa de dolor, reduce la capacidad de los movimientos. Esto es muy importante, sobre todo porque al igual que el aumento de la temperatura, la presencia del dolor productivamente nos interfiere en muchísimos mecanismos productivos. Un animal que le duele algo no va a querer comer y otra vez se van a desencadenar los procesos de la anorexia, de la pérdida de peso, de la remoción de reservas corporales. Lo mismo, por ejemplo, un animal que es reproductor y tiene una causa directa de dolor, no va a querer saltar a la hembra, no va a querer copular. Entonces, esto hay que controlarlo y estar atentos. La valoración de las heridas en el transporte es un factor estresante muy importante. Hay efectos importantes en la salud, en una herida que no pueda estar tratada, y además hay un efecto muy importante en la calidad del producto final, que para nosotros es la carne. ¿Sí? Más allá de considerar el bienestar animal por el ser vivo con el cual estamos tratando, los procesos de carga y descarga de los animales, hay que tener paciencia, hay que evitar el estrés, a veces se llega a la muerte por estrés, y las heridas por los golpes que se pueden dar durante el traslado pueden significarnos castigos a nivel de la industria carnicera por una mala presentación de la canal, o sea, la res del cerdo una vez que se produce la faena. Fíjense lo que es el estadio número 5, animales que están muy golpeados, ese corte comercial de carne, esos jamones, esa paleta, eso no tiene un valor comercial igual que un grado 2 o mejor un grado 1 que acá no se ve, ¿sí? Entonces, el fundamento, siempre todo, traten de hacerlo con fundamento, y el fundamento es por el ser vivo con el que vamos a trabajar hasta el momento final de la faena, y también por la cuestión productiva, ¿sí? Porque un animal que está golpeado no vale lo mismo que un animal que llega a la faena en las condiciones adecuadas. Si no hay bienestar animal, hay menor consumo de alimento, pérdida de kilos producidos, pérdida de la calidad de los cortes y pérdida de animales. Bien. Bueno. Vamos a ver si hay alguna pregunta sobre este tema. Los escuchamos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Seguimos? Bueno, algunos alumnos contestando en el chat. Vamos a llegar al último tema, que es aparato digestivo. Así que bueno, acá por ahí, como les dije, si hay alguna duda después también respecto a digestión enzimática, que es uno de los temas que entra mañana en el parcial, vemos si alcanza con la explicación o si hay que atender alguna duda de ustedes. Bueno, vamos a reanudar la grabación. Bueno, aparato digestivo del cerdo, siempre haciendo la comparación con nuestra especie central del estudio, que es el bovino.
Arrancamos mencionando 3 grandes ejes del tema, que son la toma del alimento, el procesamiento mecánico y enzimático de ese alimento, y la absorción de los nutrientes y la excreción de las sustancias de desecho. Acá ya tenemos una gran diferencia y ya la vamos a nombrar para que ustedes la noten. Respecto de la presencia de cavidades gástricas o pregástricas, ustedes estudiaron muy bien, y mejor que lo hayan estudiado bien para mañana, para el parcial. El bovino es un animal considerado poligástrico, porque además de su estómago glandular, llamado cuajar o abomazo, tenemos dilataciones previas en el tubo digestivo, que no son glandulares, que no hacen digestión enzimática, hacen una digestión microbiana, sobre todo en el rumen y redecilla, y también el librillo, con lo cual el animal se considera poligástrico. El cerdo tiene un único estómago glandular, como ocurre también en el ser humano, o en el caballo, o en el perro, o en el gato, y ese estómago único que tiene lo hace entrar en la denominación de que el cerdo es una especie monogástrica. Es una especie monogástrica y dentro del hábito de consumo de alimento, a diferencia del bovino, que es una especie herbívora, el cerdo tiene una capacidad de poder consumir alimentos de diferentes orígenes, tanto vegetal como animal, lo cual lo considera dentro de la categoría de los omnívoros. Bueno, hacemos como todo inicio la mención de los órganos del tubo digestivo. En primer lugar, de la boca al ano, pasando por el esófago, pasando por el estómago, pasando por el intestino delgado y el intestino grueso. Recuerden, desde boca a ano, todo el trayecto del tubo digestivo en su interior, para nosotros conceptualmente, aún es el afuera del animal. Una vez que se atraviesan los nutrientes a través de la mucosa intestinal, ahí se asume que el alimento, el nutriente, está absorbido y ingresó al organismo. Luego mencionar también las glándulas, las salivales, productoras de saliva, el páncreas en su función exócrina relacionada al tubo digestivo, y el hígado, que en el caso del cerdo también presenta, como en el bovino, la vesícula biliar. Comenzamos hablando de la cavidad bucal. Es relativamente grande. Recordemos el labio superior en íntima relación con la nariz, en esta estructura llamada jeta. El labio superior es grueso, es corto, está unido al morro, y el labio inferior es más pequeño y puntiagudo y tiene una mayor movilidad para la aprehensión de los alimentos. En el caso de los cerdos, en los labios hay presencia de pelos, a diferencia de los bovinos. La boca, en sus caras laterales, la cavidad bucal, presenta la membrana mucosa que recubre la cara interna de las mejillas, que es una mucosa lisa. El techo de la cavidad bucal, constituido por el paladar blando, ahí tenemos una imagen del rafe medio del paladar, las crestas palatinas y de las piezas dentales que existen en el paladar duro. Y hacia caudal de la cavidad bucal encontramos el paladar blando. También en el fondo de la cavidad bucal tenemos presencia de tejido amigdalino linfoide, que es muy importante en la replicación de virus y de bacterias. Las estructuras anexas de la cavidad bucal y de las glándulas que existen en la cavidad bucal tienen que ver con los dientes, la lengua y las glándulas salivales. Les voy a pedir un minutito, voy a dejar de compartir pantalla un minuto nada más, pauso la grabación y ya retomamos. Espérenme un segundito.
Discúlpenme, chicos, ya estoy, era algo que no lo podía dejar de resolver en el momento. Perdonen, vamos a continuar. Reanudo la grabación y ya volvemos. Dijimos, entonces, como estructuras y glándulas anexas en la cavidad bucal, las piezas dentales, la lengua y las glándulas salivales. Los dientes, la fórmula dentaria caduca y la permanente también tienen cambio de dentición, los cerdos. No para que se acuerden la fórmula completa, pero sí saber que los cerdos, a diferencia del bovino, tienen caninos y además tienen incisivos superiores a diferencia del bovino, que si recuerdan, en el maxilar superior no hay incisivos, sino que existe un rodete dentario. En el caso del cerdo hay incisivos en el maxilar superior y en el maxilar inferior. Dando, perdón, se los digo a modo de dato, un total en la fórmula de dientes de leche de 28 piezas totales y en la fórmula dentaria permanente un total de 44 piezas. La lengua tiene la misma estructura similar a la del bovino, con una raíz, un cuerpo y una punta, tiene papilas gustativas que están muy inervadas y un frenillo lingual doble. Glándulas salivales empiezan a trabajar ya cuando se le presenta el alimento al animal, en lo que se llama fase cefálica de la digestión. Antes de que el alimento entre en la boca, ya empiezan a trabajar las glándulas salivales produciendo saliva, que va a estar a cargo de las glándulas bucales, dorsal y ventral, de las glándulas mandibulares y de la parótida. El esófago es una cavidad virtual que comunica la faringe con el estómago. Es un tubo corto y recto, esto es en relación al trayecto cervical, ¿sí? Los cerdos tienen un cuello muy corto. Es una cavidad, recuerden, virtual, que se dilata en la medida en la que pasa el bolo alimenticio, que puede expresar un calibre potencial de 4,2 centímetros en su parte media, y en donde para poder dirigir el bolo alimentario hacia caudal, se realizan movimientos peristálticos involuntarios que están gobernados por la actividad muscular de las capas musculares de tejido muscular estriado. Cerca del cardias, las fibras se transforman en tejido muscular liso, y también está recubierto por una membrana mucosa que lo que va a hacer es tener glándulas tubuloalveolares que secretan un moco, que es un moco de protección, ¿sí? Para que el bolo alimenticio no lastime la mucosa esofágica al pasar por su interior en dirección al estómago. Y también es un lugar donde hay presencia de ganglios linfáticos y de tejido linfoide como mecanismo de defensa del organismo. El estómago, entonces, recibe el bolo alimenticio que viene del esófago a través de un esfínter que es el cardias, igual que en el bovino cuando llega al esófago y desemboca en rumen. Acá desemboca directo en estómago. Es un órgano que tiene una capacidad media entre 7 y 8 litros, y anatómicamente tiene un divertículo, una curvatura mayor y una curvatura menor, y en su desembocadura hacia el duodeno, la estructura también se llama píloro. El estómago es un lugar donde se inicia la digestión enzimática de los alimentos, si bien la saliva tiene un componente enzimático de escasa importancia a través de la amilasa salival, pero en el estómago sí ya el bolo alimenticio empieza a embeberse en el jugo gástrico, que es un jugo que tiene diferentes componentes. Esto es muy similar al bovino. Es muy importante que comprendan y recuerden que este órgano, que trabaja con un nivel de acidez muy importante, se autoprotege produciendo moco. La membrana mucosa del estómago fabrica un moco que evita la autodegradación de la membrana por parte del jugo gástrico, y el jugo gástrico va a tener diferentes
diferentes componentes que vamos a mencionar a continuación. El estómago tiene una robusta musculatura que lo recubre en sentido transversal y longitudinal, y la contracción de esa musculatura en estos dos sentidos hacen que haya movimientos de ondulación y que se produzca un efecto de mezcla del bolo alimenticio con el jugo gástrico. Bien, la digestión en el estómago es a través de la secreción del jugo gástrico, que es una secreción que es continua, aunque también aumenta por la fase cefálica de la digestión cuando ya el animal ve el alimento. El jugo gástrico tiene, como dijimos, moco para protección de la mucosa, tiene electrolitos, o sea, minerales, y después tenemos el ácido clorhídrico, que baja mucho el pH del jugo gástrico y permite la solubilización de sustancias minerales, funciona como un antiséptico, o sea, más allá de todo el mecanismo, si ustedes recuerdan, el tejido amigdalino linfoide o el tejido linfoide del esófago, ya el propio ácido clorhídrico en su estado de acidez ya funciona como un antiséptico para cualquier bacteria que ingrese con el alimento. Y también es importante el ácido clorhídrico en la activación de zimógenos, que son enzimas que se liberan de manera de zimógenos, que son formas inactivas, y que en presencia del ácido clorhídrico se activan para cumplir su función biológica. Además tiene pepsina, que es una enzima proteolítica que va a degradar proteínas a péptidos. Tiene la lipasa gástrica, con una débil acción lipolítica sobre los lípidos de la leche. Tiene otra enzima llamada quimosina, que interviene en la coagulación de la leche. Y bueno, ya nombramos el moco y los electrolitos. Una vez que el alimento abandona el estómago, atraviesa el píloro y ya ingresa en el intestino delgado. El intestino delgado tiene entre 15 y 20 metros de longitud y se divide, al igual que en el bovino, en 3 segmentos: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Y en este segmento, en el intestino delgado y puntualmente en el duodeno, van a vaciar los contenidos de secreción las glándulas anexas, que son el hígado y el páncreas. El duodeno es un fragmento corto del intestino delgado, más o menos 1 metro en su longitud, en donde se produce la degradación y la absorción de sustancias alimentarias. Recuerden que para aumentar la superficie de contacto de el alimento, de este quimo que viene del estómago, el duodeno tiene en esta longitud de 1 metro un mecanismo para aumentar exponencialmente la superficie de contacto a través de las vellosidades y de las microvellosidades del duodeno. En esta estructura microscópica de la microvellosidad, las glándulas intestinales y los enterocitos van a fabricar lo que se llama jugo intestinal, que va a tener moco. Siempre una membrana mucosa fabrica moco como mecanismo de defensa. Y también vamos a tener algunas enzimas, como la enteroquinasa, que activa el tripsinógeno en tripsina, enzimas glucolíticas que degradan hidratos de carbono, como la maltasa, la lactasa, la sacarasa o las dextrinasas, y enzimas proteolíticas como la tripsina y la quimotripsina. Ya una vez en yeyuno e ilion, ya no hay degradación de sustancias, sino que se van a continuar absorbiendo sustancias hacia el interior del organismo, y es un lugar donde también se evidencia gran cantidad de tejido linfático que se puede ver a través de ganglios infiltrados en el mesenterio y a través de estructuras infiltradas en la mucosa del yeyuno e ilion, que son tejido linfoide llamados placas de Peyer. El hígado, como glándula anexa, en el cerdo adulto tiene un peso promedio de 1,5 kg a 2. Recuerden que el hígado recibe de la absorción de los nutrientes a nivel del intestino delgado todos los nutrientes
que van por el sistema porta, llegan por la vena porta, se redistribuyen, se metabolizan a nivel hepático para luego acceder a la circulación general a través de la vena cava caudal. Además, en el cerdo tenemos como órgano de colecta de la bilis la vesícula biliar. Acá tenemos una imagen de las diferentes lobulaciones que presenta el hígado de un cerdo. Y una estructura microscópica de un corte donde se pueden ver la estructura glandular del tejido hepático. El hígado va a fabricar un producto de excreción que se llama bilis y que contribuye a la digestión de ciertos nutrientes. La bilis tiene productos de excreción en su interior, como los pigmentos biliares, también tiene colesteroles, ácidos grasos y sales alcalinas que van a contribuir a revertir la acidez con la que el quimo llega desde el estómago. Y tiene productos de secreción también, como los ácidos biliares. Una de las funciones de la bilis es activar la actividad de la lipasa pancreática, se emulsifican las grasas, aumenta la solubilidad de las sustancias poco solubles, activa la misma presencia de la bilis los movimientos peristálticos y de mezcla en el intestino, aumenta la absorción de vitaminas liposolubles y también tiene un efecto de inhibición de la proliferación de microorganismos perjudiciales. Fíjense la gran cantidad de mecanismos de defensa que se ponen en juego a nivel del tubo digestivo para evitar el ingreso de microorganismos perjudiciales. El páncreas, en su función exócrina, tiene un conducto pancreático que vuelca su contenido al duodeno, y el jugo pancreático tiene la tripsina, que es una enzima que va a degradar proteínas y péptidos hacia sus formas absorbibles, es decir, los aminoácidos. Tiene la amilasa pancreática, que degrada el almidón a azúcares más simples, y la lipasa pancreática, que degrada la grasa y en ácidos grasos y glicerol. El intestino grueso del cerdo tiene una longitud de 4 a 4,5 metros y en los cerdos adultos está infiltrado por un gran depósito de grasa. También fabrica moco, la mucosa del intestino grueso, y en el caso del intestino grueso no va a haber absorción de nutrientes, pero sí absorción de agua en una deshidratación ya del contenido para la formación de la materia fecal. O sea, lo que no se absorbió se va a eliminar como materia fecal y se absorbe agua para evitar la...